Si seguiste mis explicaciones de la primera lección de este curso de MailChimp y Email Marketing, ya tendrás tu audiencia de MailChimp creada. Supongo que lo que querrás ahora es que muchas personas se unan a esa audiencia. Y la forma que van a tener de unirse es rellenando un formulario de suscripción. En esta segunda lección vamos a aprender a crear y personalizar estos formularios de suscripción que luego insertaremos si queremos en nuestra web. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. Hace ya unos cuantos años que utilicé por primera vez MailChimp y desde entonces he creado y gestionado newsletters para una gran variedad de clientes. Lo que no había hecho nunca es tener una newsletter propia. Y como quiero enseñaros a utilizar MailChimp con un ejemplo real, aprovecho las lecciones de este curso para crear y configurar la que va a ser mi newsletter, que se va a llamar Waka. Te recomiendo que te suscribas a esta newsletter por dos razones. Primero, porque podrás ver en funcionamiento los ejemplos reales que vamos a hacer en este curso. Y segundo, porque compartiré con vosotros recursos, consejos y contenidos interesantes de diseño web y marketing online que sin duda te van a interesar. Si quieres suscribirte, entra en gorkareta.com/waka y allí encontrarás un formulario de suscripción que es precisamente lo que vamos a aprender a crear en la lección de hoy. Este curso de MailChimp es gratuito y lo va a seguir siendo hasta el final. Pero hay una forma de ayudarme a seguir creando nuevos vídeos. Hacerte mecenas del canal. Con tu ayuda podré publicar más vídeos y con más frecuencia. Toda colaboración es bienvenida. Si quieres ayudarme, entra en gorkareta.com/mecenas y allí encontrarás más información. Con lo que aprendas en la lección de hoy serás capaz de crear y personalizar formularios de suscripción para tu newsletter y de insertarlos en tu web. Aún así, si no puedes o no quieres hacerlo tú y prefieres que yo te ayude a hacerlo, puedes contactar conmigo en ayuda.gorkareta.com. Y es hora de empezar, vamos a MailChimp. Estamos aquí en nuestro panel de control de MailChimp. Vamos a ir a audiencia en el menú lateral. Recordaréis que en nuestra primera lección estuvimos viendo cómo configurar nuestra cuenta de MailChimp y nuestra audiencia. Vamos a ver hoy los formularios de suscripción que están aquí en el menú lateral donde pone Sign Up Forms. Hacemos clic y vemos aquí unas cuantas lecciones que os voy a explicar a continuación qué es lo que hacen. La primera de las opciones es Form Builder o constructor de formularios, que es lo que vamos a utilizar para crear nuestros formularios, crearlos y configurarlos. Hacemos clic y vemos aquí que estamos dentro del Form Builder, del constructor de formularios. Vemos aquí un primer formulario. Este es el formulario que nos aparecerá por defecto. Por defecto tendréis un campo para email y un campo para nombre. Yo tengo además este campo que te interesa más porque, como recordaréis en la lección anterior, creé para mi audiencia un nuevo campo que era el campo que te interesa más. Entonces automáticamente me lo ha añadido al formulario. Si tuvierais más campos creados, os los añadiría también por defecto en vuestro primer formulario. Veis que el diseño del formulario es muy simple y muy gris. Por supuesto, el aspecto se puede modificar, aprenderemos a hacerlo más adelante. Esta sección, como os acabo de decir, se llama constructor de formulario. Más que de formulario, va a ser de formularios, porque tendremos para cada una de nuestras audiencias diferentes formularios que vamos a ver a continuación, y no únicamente vamos a diseñar los formularios, sino que también vamos a diseñar los mensajes automáticos que recibirá el suscriptor cuando interactúe con nuestra lista. Por ejemplo, cuando se dé de alta o cuando un usuario actualice su perfil, va a recibir una serie de emails que también personalizaremos desde aquí. Esto que estamos viendo en la pantalla ahora mismo sería el formulario de suscripción, que es lo que tenéis aquí, Sign Up Form, pero en este desplegable podéis seleccionar otros formularios u otros mensajes. Por ejemplo, este sería el formulario para darnos de baja, o este sería el email que recibe el usuario cuando actualiza sus datos de suscripción. Veis aquí que hay una serie de formularios y de mensajes que podemos personalizar y que personalizaremos ahora a continuación. Empezamos por el primer formulario, que es el formulario de suscripción. Hacemos clic. Lo primero que tenéis justo debajo del desplegable es este checkbox que podéis marcar o desmarcar y que marcándolo permitís al usuario elegir si quiere recibir vuestros emails como texto plano o como HTML. Texto plano es, por ejemplo, el texto tal y como lo veríais en el bloque de notas. Un texto sin formatos, sin imágenes, sin enlaces. Puede ser que queráis permitirle al usuario recibir mensajes
únicamente en texto plano. En mi caso no me interesa, yo quiero insertar en mis emails imágenes, quiero insertar una serie de elementos en HTML, quiero que el aspecto visual de mis emails sea importante, entonces no voy a darle al usuario la opción de recibir los mensajes en texto plano. Por lo tanto, yo lo voy a deshabilitar. Vosotros haced lo que consideréis oportuno en vuestro caso. Y al deshabilitarlo ahora, vais a ver que me va a desaparecer del formulario de suscripción esta pregunta, esta radio button, en los que el nuevo suscriptor podrá elegir si quiere recibir el email como HTML o como texto. Lo deshabilito y veis que me han desaparecido esas opciones. Lo siguiente que tenéis es una URL que lleva al propio formulario. Si en vez de insertar el formulario en vuestra web preferís tener un enlace con el formulario alojado en el servidor de MailChimp, que sepáis que lo tenéis aquí, podéis compartir si queréis esta URL, la voy a abrir en otra pestaña y así es como se vería el formulario en esta URL. Cerramos la pestaña. Aquí tenéis botones para compartir esta URL en Facebook, en Twitter o para generaros un código QR que luego os permita compartir esta URL. Si le dais al icono de Twitter, por ejemplo, os compartirá la URL en Twitter. Y el código QR lo que os hace es generaros un QR en diferentes tamaños, tamaño mediano por ejemplo, que podríais luego insertar donde quisierais. Lo cerramos y una vez vistas estas dos cosas vamos a ir a lo que es nuestro formulario. Tenemos aquí tres pestañas, la pestaña para construir el formulario, la pestaña para diseñarlo y la pestaña para traducirlo. En la pestaña de construir el formulario lo que podemos hacer es añadir o eliminar elementos de nuestro formulario. En la pestaña diseñar lo que haremos será personalizar el aspecto del formulario y en la pestaña traducir lo que haremos será traducir los textos del formulario. En la primera pestaña, en construir, lo que podemos hacer es añadir o eliminar campos al formulario. Aquí tenéis en la columna de la derecha una serie de campos que podéis añadir al formulario. Por defecto tenéis estos de aquí. En mi caso, email, nombre y qué te interesa más. Y luego estos checkbox con los permisos de marketing que también los explicamos en la lección anterior. De la columna de la derecha podéis añadir a vuestro formulario, por ejemplo, un campo de texto. Para hacerlo haríais clic aquí en el botón este de texto y se os añadirá aquí al final un campo de texto. Por defecto encima del campo os pone sin título, si hacéis clic en el campo de texto y luego vais aquí a las opciones del campo, a Field Settings, podéis modificar el label, la etiqueta del campo, que va a ser el texto que aparecerá por encima del campo. Supongamos que aquí queremos pedirle, por ejemplo, al suscriptor los apellidos además del nombre. Pues pondríamos apellidos. Podríamos darle también un nombre a la etiqueta del campo que nos va a ayudar para identificar el campo apellidos. Entonces podríamos, por ejemplo, aquí apellidos. Si queremos que sea un campo obligatorio, marcaríamos esta casilla. Podemos decirle que el campo sea visible o que esté oculto, si lo dejamos en visible. Aquí podríamos poner un texto de ayuda. En este caso, como es el campo apellidos, no tendría mucho sentido, pero bueno, por ejemplo, podríamos poner introduce tus dos apellidos. Y luego aquí podríamos poner un valor por defecto para este campo. En caso de que el usuario no introdujera ningún dato en este campo, quedaría guardado el valor que hayamos metido aquí por defecto. En nuestro caso no metemos ningún valor por defecto y le damos a guardar campo y veis que se nos actualiza aquí el campo. Para reordenar los campos dentro del formulario sería pinchar y arrastrar. Si queréis poner apellidos justo después de nombre, pinchamos y arrastramos y lo colocamos aquí. Voy a abrir otra vez la URL del formulario en otra pestaña para que veáis que si ahora pongo el cursor dentro del campo apellidos, nos aparecerá justo debajo el texto de ayuda que habíamos introducido. Es para que veáis cómo funciona esto del texto de ayuda. Cierro la pestaña, vuelvo aquí a añadir un campo nuevo. Además de campo de texto, podéis añadir un campo número. En el campo número, por ejemplo, vamos a poner, pues yo qué sé, edad, por ejemplo. Aquí ponemos en la etiqueta del campo edad. No vamos a marcar el campo como obligatorio. Y los otros campos los dejamos como están. Le damos a guardar campo. Como es un campo numérico, pues será un campo en el que tendréis que introducir un número. Por lo tanto, os dará error si introducís otro tipo de datos. Volvemos a añadir un campo. También podéis añadir radio buttons, los selectores circulares. Vamos a añadir unos radio buttons. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, pues te interesan mis cursos. Aquí ponemos cursos
y aquí meteríamos las diferentes opciones que podrían tener estos radio buttons. La característica principal de un radio button es que únicamente te va a dejar elegir una de las diferentes opciones posibles. Por lo tanto, como la pregunta es ¿te interesan mis cursos?, solo puede haber dos respuestas, o sí o no, y nunca se van a poder responder a la vez sí y no. Va a ser o sí o no. Entonces aquí pondríamos la primera opción, pondríamos sí, y la segunda opción pondríamos no. La tercera opción la eliminaríamos dándole al icono de menos. Y que sepáis que además de poder vosotros crear vuestra propia lista de opciones, tenéis varias listas predefinidas que os pueden ahorrar algo de trabajo en caso de que os hicieran falta. Por ejemplo, la lista de días de la semana, la lista de meses del año, la lista de países del mundo o la lista de estados de Estados Unidos. Como no aplica a nuestro caso, lo dejamos como está y guardamos el campo. Vamos a añadir ahora el siguiente tipo de campo que podemos insertar en nuestro formulario, que son checkboxes. Los checkboxes, como ya sabréis, son similares a los radio buttons, pero visualmente son cuadrados y nos permiten elegir más de una opción. Añadimos checkboxes y le vamos a preguntar qué quieres aprender, por ejemplo. Aquí en la primera opción vamos a poner Photoshop, añadimos otra opción. Aquí le ponemos Illustrator, añadimos otra opción y aquí le ponemos InDesign. Guardamos el campo y de esta manera en los checkboxes el suscriptor podría elegir una o varias opciones de las que están aquí disponibles. El siguiente tipo de campo que podemos añadir a nuestro formulario es un desplegable. Un desplegable que sería igual que tenemos este de aquí, el de que te interesa más, en el que también tenemos varias opciones. Los campos funcionan exactamente igual, pero en vez de ser con formato de checkboxes, es con un formato de desplegable en el que el usuario desplegará las opciones y elegirá la que quiere. Volvemos a darle aquí a añadir un campo nuevo. El siguiente campo es fecha. Dentro de las opciones de fecha podemos elegir el tipo de formato de fecha, si es mes, día, año o día, mes y año, y el resto de opciones igual que en los anteriores, si el campo es obligatorio o no, y si es visible o invisible, y el texto de ayuda y el valor por defecto. Más campos que podemos añadir, el cumpleaños, que es similar a la fecha, lo único que no tiene año. Esto nos puede servir para enviar una felicitación a nuestros suscriptores que cumplan años sin necesidad de saber su año de nacimiento. También aquí en formato de fecha podemos elegir entre mes y día o entre día y mes. Volvemos aquí a añadir campo. Lo siguiente que tenemos es un campo dirección. Añadimos el campo dirección y veis que el campo dirección lo que es en realidad es un grupo de campos. Tiene aquí 5 campos de texto y un desplegable, con la dirección, la ciudad, el estado, el código postal y el país. Aquí podéis elegir el país que queréis que se muestre por defecto. En mi caso, por ejemplo, si yo considero que la mayoría de mis suscriptores van a ser de España, podría elegir por defecto, aquí podría poner Spain y será el país que me aparezca por defecto aquí en el campo de dirección. Luego podemos añadir también un código postal que únicamente funciona para Estados Unidos. Son valores de código postal de Estados Unidos, pero para que veáis cómo funciona lo añado y nos añadiría aquí un campo que nos va a obligar a meter códigos postales estadounidenses. Seguimos añadiendo campos. Luego tendríamos un número de teléfono en caso de que le queramos pedir al usuario el número de teléfono. Y aquí en las opciones de este campo podemos elegir el formato, o formato internacional o este tipo de formato, con el prefijo entre paréntesis y luego el número separado por guiones. Seguimos añadiendo campos. El siguiente sería una página web. En caso de que le queramos pedir al usuario una página web, pues lo mismo. Estaré aquí, que sería un campo de texto para una web. Las opciones que nos deja para personalizarlo son las mismas que hemos visto para otros campos. Y vamos al último campo, que es el campo imagen. Si queremos que el usuario pueda adjuntar una URL de una imagen en el formulario, pues tendría este campo de aquí con opciones similares a las que hemos visto anteriormente. He añadido todos estos campos al formulario para que veáis el tipo de campos que se puede añadir, pero obviamente no me interesa un formulario de suscripción tan complicado y voy a eliminar ahora todos los campos que he creado. Antes de eliminar, también comentaros que si queréis duplicar un campo, podéis seleccionar el campo y aquí hacer clic en Replicate y os duplicaría el campo. Y para eliminar un campo, ¿qué habría que hacer? Pues o bien lo seleccionáis y hacéis clic aquí en Delete, le damos y si os fijáis, cada vez que eliminamos un campo nos aparece este aviso para que confirmemos que realmente lo queremos eliminar. Así evitamos la posibilidad de eliminar campos por accidente.
Para eliminarlo habría que escribir aquí la palabra delete y darle a eliminar. Podéis eliminar campos o bien, como he dicho, haciendo clic aquí en el enlace de delete o haciendo clic en el icono de menos que aparece aquí debajo de cada campo, y al hacerlo también os aparecerá en la misma ventana. Vamos a repetir la operación con todos los campos que hemos creado ahora para explicaros cómo se añadían los campos. Y dejamos el formulario como estaba inicialmente. Otra cosa también que se puede añadir a este formulario es una imagen de cabecera, una imagen al principio. Aquí por defecto os aparecerá el título de vuestra newsletter, pero podéis o bien editar este texto, si en vez de que aparezca el título de la newsletter queréis que os aparezca otro texto en la cabecera, podríais darle a editar y poner aquí lo que queráis. Podríais cambiar aquí el texto, por ejemplo, y darle a guardar y os cambiaría el texto. Y si en vez de un texto lo que queréis es meter una imagen, le daríais al botón de usar imagen, cargaríais una imagen que tengáis subida en vuestras imágenes de MailChimp, o si no tenéis ninguna imagen previamente subida, le daréis aquí al botón de subir para cargar una imagen de vuestro ordenador. Yo, como tengo ya esta imagen subida, la selecciono, le doy a insertar. Podemos decirle que al hacer clic sobre la imagen nos enlace a una página web. Yo voy a decirle que enlace a mi web y que me la abra en una ventana nueva. Le doy a guardar, insertar imagen y me reemplaza el texto que había inicialmente por la imagen que hemos metido. Si la imagen nos queda muy grande, podemos darle a cambiar, le damos a insertar y aquí podemos cambiar el tamaño de la imagen. En vez de a 600 píxeles que lo teníamos, lo voy a poner, por ejemplo, a 400 píxeles de ancho. Con la opción esta marcada, lo que va a hacer es mantener las proporciones ancho y alto. Al cambiar aquí a 400, automáticamente la altura también me va a cambiar. Le doy a insertar la imagen y me mete la imagen más pequeña. La dejamos por ahora así. Y con esto hemos visto todas las opciones de la primera pestaña, la pestaña construir. Vamos a ir ahora a la segunda pestaña, que es la pestaña para diseñar el formulario. Le damos a diseñar. Y dentro de esta pestaña diseñar tenemos varias subpestañas que vamos a ver a continuación. Tenemos una pestaña con las opciones de la página, otra pestaña con las opciones del cuerpo, otra para los formularios y otra para el sello de referidos, el sello este que aparece aquí abajo. Empezamos por la pestaña de la página, que a su vez tiene otras 3 subpestañas. Una pestaña para el fondo, el color de fondo, que por defecto es de color gris. Yo lo voy a poner de color blanco. FF, y veis que nos cambia el fondo al color blanco. Luego tenemos la siguiente subpestaña, que es para la cabecera. En caso de que tuviéramos texto, no es el caso, tenemos una imagen, pero si tuviéramos texto, aquí podríamos seleccionar el tamaño del texto, la altura de la línea de texto, el margen inferior del texto y el margen superior del texto. Como digo, no tengo texto, entonces estos cambios no servirían para nada en mi caso, así que los dejo como está, pero que sepáis lo que hacen. Luego tenéis el contenedor exterior, que es este contenedor, esta caja que aparece aquí, marcada en naranja. Por defecto no tiene ningún fondo, pero si quisierais darle un color de fondo, podríais hacerlo desde aquí. Voy a ponerlo, por ejemplo, de color rojo, FF0000, para que veáis cómo quedaría. Nos cambia el color de la cabecera, pero como en mi caso no quiero que tenga este color, lo elimino. Pasamos ahora a la siguiente pestaña, que es la pestaña cuerpo. En cuerpo también tenemos 3 opciones. El fondo de esta caja de aquí. También vamos a cambiar el color para que veáis cómo funcionaría. Si cambiáis aquí el color, os cambiará el color a la caja del formulario, que en mi caso pues lo quiero de color blanco. Después tenéis el texto por defecto, que sería el texto, un texto que ahora mismo no hemos metido, se me ha olvidado meter texto, que era otra de las opciones que podíamos insertar desde aquí, desde la opción de construir. Que si quisierais aquí, antes del formulario, añadir un texto, podríais darle aquí a editar. Vamos a meter un lorem ipsum, le damos a guardar. Y este texto de aquí es el texto por defecto, que en la pestaña diseño podéis cambiarle el aspecto. Viene por defecto con la tipografía Arial. Podéis seleccionar una de las tipografías que tenéis aquí. Si la ponéis en Times New Roman, por ejemplo, veis que nos va a cambiar la tipografía de ese texto. Y además de la tipografía podéis cambiar la altura de la línea. Si queréis que estén las líneas más separadas o menos separadas, la ponemos a doble espacio. Y veis el efecto. Podemos cambiar el tamaño del texto. Lo ponemos más grande, a 20 píxeles. El color del texto lo ponemos, por ejemplo, de color verde para que veáis el cambio. Y el padding es el relleno interno de la caja.
Está a 20 píxeles. Si lo ponéis, por ejemplo, a 60 píxeles, veis que nos ha metido aquí más relleno interno dentro de la caja. Lo dejamos como estaba, a 20 píxeles, color gris, a 14 y a Arial. Y aquí la altura de línea en 1,5. Esto sería entonces el texto por defecto. Después tendríamos el estilo de los enlaces. Como en nuestro caso no tenemos ningún enlace aquí en el texto este, vamos a añadirle un enlace para que veáis cómo funciona. Editamos este texto y añadimos aquí un enlace. Un enlace que nos lleve, por ejemplo, a mi página web. Insertamos el enlace, le damos a guardar y cerrar. Nos ha metido aquí el enlace, vamos a diseñar y aquí en estilos de enlace podemos cambiar el color del enlace. Si en vez de este color azul quiero poner, por ejemplo, este color verde, lo cambiaríamos y veis que nos ha cambiado aquí el color del enlace. Lo siguiente que podríamos diseñar son los estilos del formulario. Vamos a Forms y tendríamos aquí una serie de opciones. La primera es el botón. El botón este de aquí, el botón de Me Apunto. Por defecto está en color gris. Voy a ponerlo del mismo color verde que hemos puesto anteriormente. Veis que nos cambia el color del enlace y el color del texto sería el color del texto del botón, que yo lo voy a dejar de color blanco. Después tendríamos el color del botón cuando pasáis el ratón por encima. Le damos aquí, ahora mismo está de color gris, si os fijáis pasa el ratón por encima del botón y se nos pone de color gris oscuro. En mi caso yo quiero que se me ponga de color verde, pero de un color un poco más claro que el original. Entonces cambio aquí el color gris oscuro este por este color verde y ahora si os fijáis paso el ratón por encima y se me pone verde, pero un verde más claro. Después de esto tenemos las etiquetas de los campos, que serían los textos que aparecen encima de cada campo. Ahora mismo están pues con estas opciones, el color este de aquí, tamaño 16, tipografía Arial y con esta altura de línea. En mi caso voy a poner, por ejemplo, un poco más pequeño el tamaño de letra, a 14 píxeles, veis que se nos reduce, y esto lo voy a poner un poco más oscuro a este color. Después tendríamos el texto que va dentro de los campos. Podéis cambiar también aquí el tipo de letra y el color de letra. Lo voy a dejar como está, pero que sepáis que si por ejemplo quisierais ponerlo en Comic Sans, veis aquí ahora en el desplegable que nos ha cambiado la palabra Photoshop por Comic Sans. Yo lo dejo como está en Arial. Luego, en caso de que alguno de los campos sea obligatorio y no lo hayamos introducido, nos aparecerá un mensaje de aviso. Ese mensaje tendrá un color que lo definiremos aquí en la siguiente opción. Por defecto está en este color naranja marrón. Yo voy a poner un color pues más rojo. Este de aquí, por ejemplo. Luego tenemos la siguiente opción, que es la leyenda de los campos obligatorios, que nos permite mostrar un indicativo para decir qué campos son obligatorios. Por defecto está oculto. Si lo ponemos visible, veréis que os aparece esta leyenda con un asterisco que os dirá que los campos con el asterisco serán los obligatorios. Lo voy a ocultar. Luego tenemos el texto de ayuda, que es el que hemos visto anteriormente, que aparecerá debajo de cada campo en el que hayamos metido un texto de ayuda. Podríamos cambiar aquí el color de texto, lo dejamos como está. Y luego los textos de error también podríamos cambiar el color de esos textos cuando haya un error. Voy a ponerlo del mismo color que hemos puesto aquí para los campos obligatorios. Y por último, dentro de estas opciones de diseño está la opción del sello de referidos. El sello este de aquí, el logo que te mete MailChimp al final de los emails cuando estáis trabajando con una cuenta gratuita. Si estáis trabajando con una cuenta de pago de MailChimp, no os aparecerá este sello. En caso de que os aparezca, podéis elegir aquí, dentro de las opciones del sello, si queréis que os aparezca el sello alineado a la izquierda, centrado o a la derecha. Yo lo dejo centrado. También podéis cambiar la imagen del sello. Si le dais aquí podéis poner el sello o con el fondo negro o con el fondo blanco. En el caso de mi newsletter, que va a tener el fondo blanco, me parece más discreto el primer sello, así que voy a elegir el sello de fondo blanco. Y con esto habremos visto ya todas las opciones de la pestaña Diseñar. Y vamos a ver ahora las opciones de la pestaña Traducir. Le damos a Traducir. Como imaginaréis, lo que nos va a permitir traducir es pues, traducir o personalizar los textos de nuestro formulario. Vamos a ir antes de nuevo aquí a construir el formulario. Voy a eliminar el texto este que habíamos creado aquí para ver cómo funcionaba. Lo borramos, vamos a dejar vacío. Y los textos a los que me refiero que se pueden traducir son textos como por ejemplo pues el texto del botón, por ejemplo. Si en vez de poner me apunto queréis que ponga otra cosa en el botón, podríais personalizar estos textos. Es posible que la primera vez que entréis en MailChimp
os aparezcan estos textos en inglés. En caso de que los queráis traducir, tenéis aquí una serie de traducciones predefinidas en diferentes idiomas. Yo he elegido aquí el español de España, pero hay un montón de opciones que podéis seleccionar. Y si seleccionáis un idioma, si por ejemplo yo en vez de poner español de España pusiera serbio, veis que me habría traducido aquí los textos a serbio. Voy a volver a dejarlo como estaba en español de España. Y estos son los textos que MailChimp me recomienda como traducciones a los textos originales, que son estos de aquí. Pues en vez de country me pone país, en vez de city me pondría ciudad y demás. Y por ejemplo, en vez de subscribe me pondría me apunto, que sería el texto del botón. En caso de que queráis que uno de estos textos no sea el que traduce MailChimp por defecto, sino que queréis personalizarlo para utilizar vuestra forma de hablar o lo que sea, podríais aquí este texto cambiarlo y poner lo que queráis. Pues en mi caso, por ejemplo, pues quiero suscribirme. Le dais a guardar opciones de traducción y veis aquí que me habría actualizado el texto del botón. Luego tenéis aquí otro desplegable que no os he explicado, que es para cambiar la dirección del texto. En vez de izquierda a derecha podéis poner de derecha a izquierda. Esto sirve, por ejemplo, cuando trabajáis con formularios en árabe, que en vez de leerse los textos de izquierda a derecha, se leen de derecha a izquierda, pero como en nuestro caso no se va a utilizar, ignoro esta opción. Y hemos visto ya entonces los 3 pasos que necesitamos para crear nuestro formulario. La opción de construir, en la que hemos seleccionado qué elementos queremos que aparezcan en nuestro formulario. La opción de diseñar, en la que hemos personalizado el aspecto del formulario. Y la opción traducir, con la que hemos traducido los textos de nuestro formulario. Por lo tanto, ya tendríamos nuestro formulario de suscripción creado. E igual que hemos personalizado este formulario de suscripción, podemos personalizar el resto de formularios y mensajes automáticos de MailChimp seleccionándolos con este desplegable. Vamos a ir viéndolos ahora uno por uno. El primero sería el formulario de suscripción. El segundo sería el formulario de suscripción con alertas. Las alertas serían estos mensajes de error para los que hemos seleccionado antes el color. Por lo demás, el formulario sería exactamente el mismo. Después tendríamos la confirmación con el reCAPTCHA. Es el texto que nos aparecerá con un reCAPTCHA pidiéndonos que hagamos clic para confirmar que no somos un robot. Y en este caso, la traducción por defecto que mete MailChimp es confirme la humanidad. Aquí también veis la traducción de esta frase: antes de que se suscribe tenemos que comprobar que usted es un humano. Pues imagino que estos 3 textos querréis cambiarlos. Si los queréis cambiar, le das a Translate It, a traducir, y podríais modificar estos textos. En vez de confirme la humanidad, vamos a poner confirma que no eres un robot. En vez de suscribirse a la lista, vamos a poner suscríbete. Y aquí también el texto antes de que se suscribe, tenemos que comprobar, vamos a poner antes de suscribirte, tengo que comprobar que eres humano. Y aquí el CAPTCHA falló, por favor, vuelve a intentarlo. Le damos a guardar opciones de traducción, vamos a construir y ahora ya veis que los textos pues se entienden mejor que los que había por defecto. Después de esto tenemos la página de gracias de confirmación que aparecerá al usuario cuando confirme la suscripción. Que es esta página de aquí con estos textos, suscripción confirmada. Estos textos también podríais, si queréis, traducirlos desde la pestaña de traducción. He traducido los textos. En este caso, la página que se va a mostrar para confirmar al usuario que se ha suscrito correctamente, si en vez de mostrarle esta página, queréis mostrarle una página personalizada dentro de vuestra web, podéis introducir aquí la URL de esa página y MailChimp le llevaría a esa página en la que podéis meter el contenido que queráis. Luego tenemos el email de bienvenida que recibirá el usuario, que es este email de aquí. También podéis personalizar aquí el texto del email y aquí las traducciones. Este email lo recibirá el usuario si vosotros queréis que lo reciba. Si no queréis que el usuario reciba este email de bienvenida, podéis desmarcar la casilla aquí con esta opción. Seguimos viendo formularios y mensajes que podemos personalizar. Tenemos aquí luego el formulario para darse de baja, en el que también podéis cambiar los textos si lo consideráis. Luego tenéis la página en la que se le dice al usuario que se ha dado de baja con éxito de vuestra lista. Aquí lo mismo, si cuando un usuario se dé de baja, en vez de llevarle a esta página en la que se le pregunta por el motivo por el que se ha dado de baja, queréis llevarle a una URL personalizada dentro de vuestra web, podríais aquí añadir la URL a la que le queréis llevar.
Seguimos viendo opciones. El email de despedida que recibirá el usuario sería por defecto con este texto y con un botón para que el usuario pueda volver a darse de alta en caso de que se haya arrepentido de darse de baja. También aquí este email de despedida podéis elegir si queréis que se envíe o que no se envíe. En mi caso por ahora voy a dejarlo para que no se envíe. Luego tenéis el email que recibirá el usuario cuando quiera actualizar sus preferencias. Es un email con un enlace que el usuario tendrá que clicar para poder actualizar sus preferencias. Por ejemplo, si un usuario quiere cambiar la dirección en la cual recibe los emails, tendrá que hacerlo actualizando sus preferencias y en ese caso le llegará este email que también podéis personalizar desde aquí. Luego tenéis aquí la página que verá el usuario avisándole de que le han enviado ese email para actualizar sus preferencias. Luego estaría aquí el formulario en el que el usuario actualiza sus preferencias. Luego estaría la página dándole las gracias al usuario por haber actualizado sus preferencias. Si en vez de llevarle a esta página queréis llevarle a una URL personalizada, podríais añadir aquí la URL a la que le queréis llevar. Seguimos viendo opciones. Luego, en caso de que el usuario quiera reenviar o compartir uno de vuestros mailings con un amigo, estaría este formulario en el que el usuario puede meter su nombre y el nombre de su amigo y compartir vuestra newsletter con su amigo. También podéis personalizar este formulario. Luego este sería el email que va a recibir este amigo con la URL a vuestra newsletter. Luego la siguiente opción sería una página con información sobre vuestra lista. Después tendríais el archivo con todas los mailings que hayáis enviado. Veremos más adelante cómo funciona esto. Después habría una landing page con encuestas. Este sería, en caso de que creéis encuestas, que aprenderemos más adelante también a crearlas, este sería el aspecto de estas encuestas. Y luego una landing page para automatizaciones, que veremos también en lecciones posteriores cómo funciona. Hemos visto entonces cómo se crea un formulario de suscripción y hemos personalizado tanto ese formulario como los emails de respuesta automática que recibirán nuestros suscriptores y las diferentes páginas que crea MailChimp para interactuar con los suscriptores. Ahora llega el momento de insertar nuestro formulario dentro de nuestra web. Y eso lo vamos a hacer con la siguiente sección que tenemos aquí dentro de Sign Up Forms, que son los formularios embebidos. Le damos a seleccionar o hacemos clic en el título y nos lleva a esta página desde la que MailChimp nos va a generar un código, el código este que veis aquí, que podremos copiar y pegar dentro de nuestra web en el lugar donde queramos que se vea nuestro formulario. Aquí tenéis una vista previa de nuestro formulario y aquí unas opciones que vamos a ver a continuación. MailChimp nos permite generar 4 tipos de formularios. El formulario clásico, que es este de aquí, el que estáis viendo aquí en la previsualización. El formulario condensado, que es un formulario con menos campos, que es este de aquí. El formulario horizontal, que es un formulario aún más compacto, este que veis aquí. Y luego estaría el formulario sin estilos, que es este de aquí, al que luego vosotros podríais añadirle estilos por CSS dentro de vuestra web. Vamos a ir viéndolos ahora uno por uno. Vamos a ir al clásico. Como digo, aquí tendríais la previsualización, aquí tendríais el código que tenéis que copiar y pegar dentro de vuestra web para insertar el formulario, y aquí tenéis una serie de opciones que vamos a ver a continuación. La primera es si queréis o no añadir un título a vuestro formulario. Si lo desmarcáis, se elimina el título, y si lo seleccionáis podéis personalizar el título. Podéis poner aquí, por ejemplo, suscríbete a Waka. Aquí podéis marcar esta opción si queréis que únicamente se os muestren los campos obligatorios, o esta para que se os muestren todos los campos. Yo voy a dejar que se muestren todos los campos. En caso de que tengáis configurados grupos de interés, que en mi caso no los tengo configurados, podríais aquí marcarlos o desmarcarlos. Esto veremos en alguna lección posterior cómo funciona. Podríamos también mostrar o ocultar el indicador de campos obligatorios, si veis aquí que está visible. Si lo desmarcamos, no desaparece tanto aquí, el texto que aparece aquí arriba, como al lado de email el asterisco rojo indicando que es un campo obligatorio. Lo voy a desmarcar. Luego tenemos las opciones para el formato del email. Si vamos a recibirlo en HTML o en texto plano, lo voy a desmarcar porque mis emails van a ser siempre en HTML. Aquí podréis indicar la anchura en píxeles del formulario.
Si no metéis una anchura en píxeles, el formulario va a ocupar todo el ancho del contenedor en el que esté metido. Después aquí tendríais la opción de deshabilitar los JavaScript en caso de que os hiciera falta. Podríais incluir un enlace al archivo con todos vuestros mailings enviados hasta la fecha en el propio formulario. Vamos a darle a incluir enlace al archivo y veis que os mete aquí este enlace para ver vuestras campañas anteriores, los anteriores emails que hayáis mandado a vuestra newsletter. Lo deshabilitamos y luego tenéis aquí la opción de insertar el enlace de MailChimp, el enlace de que está gestionado con MailChimp. Lo deshabilitamos también. Entonces, una vez que hayamos seleccionado aquí las opciones que sean necesarias, nos generará MailChimp este código que podemos copiar y pegar en nuestra página web. Vamos a ver cómo se hace. Copiamos este código. Vamos a nuestra web. En mi caso estoy trabajando con un WordPress. Tengo creada esta página que ahora mismo está en blanco, en la que insertaremos nuestro código. Aquí va a depender del gestor de contenidos que utilicéis. En mi caso en WordPress voy a meterlo aquí en la pestaña HTML, o lo meteréis donde queréis meterlo. Puede que lo metáis entre diferentes contenidos que tengáis ya dentro de vuestra página, que lo queréis meter entre medias. Yo esta página la tengo vacía, está en blanco, y voy a meter únicamente el formulario a modo de demostración para que veáis cómo funciona. Copiamos aquí el código que nos ha generado MailChimp, le damos a actualizar, cargamos la página en otra pestaña y veis que nos ha metido dentro de nuestra web el formulario que hemos creado, el formulario clásico, la primera pestaña de aquí de nuestras opciones. Si en vez de haber metido el formulario clásico hubiéramos metido el formulario condensado, las opciones que tenemos son incluso menos que las del caso anterior. Únicamente podríamos mostrar u ocultar el título y definir la anchura del formulario. Haríamos lo mismo, copiar y pegar el código. Con el tipo de formulario horizontal tenemos aún menos opciones. Únicamente podemos mostrar u ocultar el título del formulario y lo mismo, podríamos copiar y pegar el código dentro de nuestra web para que nos apareciera, y con la opción del formulario sin estilos tenemos las mismas opciones que para el formulario clásico. La única diferencia es que el formulario no tiene estilos. Los estilos luego tendríamos que definirlos desde nuestra web utilizando CSS. Estos serían entonces los 4 tipos de formularios que podríamos insertar en nuestra web. Luego tenemos una quinta pestaña que es avanzado, en la que tenéis información sobre el CSS personalizado para vuestros formularios en caso de que queráis personalizar el aspecto en vuestra web. Tenéis información sobre los campos ocultos y sobre la API de MailChimp. No voy a entrar en esto ahora mismo, veremos seguramente estos temas en posteriores lecciones de este curso. Volvemos aquí a Sign Up Forms. Hemos visto el constructor de formularios, hemos visto la forma de insertar formularios en nuestra web y vamos a ver por último esta tercera sección que nos va a servir para insertar pop-ups con nuestro formulario en nuestra web. Vamos a darle, entramos y tenemos aquí una previsualización de un pop-up que podemos personalizar. Podemos añadirle aquí una imagen. Voy a ponerle aquí la misma imagen que hemos insertado anteriormente. Veis que nos queda enorme. Si le damos aquí al botón de Fit, nos lo va a ajustar a la anchura del contenedor. Podemos cambiar aquí los textos. Suscríbete a mi newsletter. Esto sería el formulario, y si le damos aquí podemos también personalizar el mensaje, dándole las gracias, el mensaje de éxito que le aparecerá al usuario cuando se haya suscrito correctamente. Aquí habríamos definido el contenido tanto del formulario del pop-up como del mensaje de éxito. Podríamos aquí en la opción estilo cambiar el tipo de letra y los colores y el tamaño de letra. Voy a poner el texto más pequeño. Podemos cambiar el diseño, veis aquí que tenéis diferentes tipos de diseño. En el primero tenéis el formulario a la izquierda y una imagen a la derecha. En el segundo la imagen a la izquierda. Y en el tercero, que es en el que estamos ahora, con la imagen arriba, que es como lo voy a dejar. Luego tenéis la opción de ajustes, desde la que podéis primero variar la opacidad de la capa esta oscura que aparece de fondo. Podéis ponerla más o menos opaca. Podéis decirle que se muestre este pop-up inmediatamente cuando alguien entre a vuestra web, después de 5 segundos, de 20 segundos, cuando haga scroll hasta la mitad de la página o cuando haga scroll hasta el final de la página. En mi caso, por ejemplo, lo voy a dejar que aparezca después de haber pasado 5 segundos. Y por último podéis elegir la posición del pop-up, que aparezca aquí en una esquina abajo a la derecha o que aparezca en el centro. Lo dejamos en el centro.
Volvemos atrás. Veis aquí arriba que os pone que vuestro pop-up está ahora mismo desactivado. Podéis darle a editar y decirle que os active este pop-up, en este caso en mi página. Es la página porque la tengo ya conectada, lo activo, voy a darle aquí a guardar y publicar. Guardar y publicar. Yo tengo esta página ya conectada porque la configuré anteriormente. Podéis darle aquí para ver las páginas que tenéis conectadas. Yo en este caso tengo una página, un WooCommerce que tengo conectado. Podríais añadir una página nueva que vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Voy a entrar a este WooCommerce que tengo yo conectado, que es la página ayuda.gorkareta.com. Y ahora, si pasan 5 segundos, veis que nos aparece el pop-up que hemos configurado. Si en vez de en este WooCommerce quiero que aparezca en el otro WordPress que tengo, que es www.gorkareta.com, iríamos aquí, le daríamos aquí a añadir, a conectar una página nueva. En integraciones elegiríamos WordPress, en mi caso. La URL es esta, gorkareta.com, y queremos conectar esta página con la audiencia Waka. Le damos a conseguir código y nos da este código que tenemos que pegar en la cabecera de nuestra página web. Y después de hacerlo nos saldría el pop-up de suscripción como nos acaba de salir en el ejemplo que hemos visto anteriormente. Con esto termina la segunda lección del curso MailChimp y Email Marketing, en la que hemos aprendido a crear y personalizar formularios de suscripción y los correos automáticos que recibirán nuestros suscriptores. Precisamente como nuestros suscriptores son muy importantes, aprenderemos a gestionarlos en la próxima lección de este curso. Supongo que no te la querrás perder, así que te recomiendo que te suscribas a mi canal. Si además activas las notificaciones dándole al icono de la campanita, YouTube te avisará en cuanto publique un nuevo vídeo. ¿Y cuándo publicaré un nuevo vídeo? Pues cuando mi tiempo libre me lo permita. Pero hay una forma de darme un empujoncito para ayudarme a publicar nuevas lecciones y con más frecuencia. Colaborar con este canal como mecenas. Si quieres saber en qué consiste, entra en gorkareta.com/mecenas y allí te informo. Y no me puedo despedir sin recomendaros que os suscribáis a Waka, que es la newsletter que estoy creando junto con vosotros a lo largo de las lecciones de este curso. Además de ver con ejemplos reales lo que estamos aprendiendo en cada lección, recibirás en tu correo cada 15 días una selección de recursos, consejos y contenidos de diseño web y marketing online cuidadosamente seleccionados por mí. Seguro que te van a interesar. Entra en gorkareta.com/waka y suscríbete. Termino por hoy dándote de nuevo las gracias por seguir mi curso y por aprender a mi lado. Te espero aquí en la próxima lección del curso.